entrevistar al compañero Roberto Bermúdez Pellegrín de la Fundación Raúl Pellegrín, que, bueno, como el nombre lo indica, es en honor al comandante José Miguel, Rodrigo, Benjamín también, Raúl Pellegrín, un destacado combatiente que cae en combate el 21 de octubre del año 88 en Los Queñes y que es pieza principal del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Boris. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el compañero Luis Herrera, también de América Rebelde y de la página La Rebelión se Justifica. El presente programa está dedicado a varias cosas. Una, para conversar con el compañero Roberto sobre la figura de Raúl Pellegrín, su importancia en la historia de Chile, en la política y sobre todo en la izquierda revolucionaria. También con respecto a la Fundación Raúl Pellegrín y obviamente obliga a conversar sobre el contexto político que atraviesa hoy Chile. Compañero, ¿qué importancia tiene Raúl? ¿Qué importancia tiene Raúl? ¿Quién es Raúl? ¿Qué importancia para quién? Sería la primera pregunta. Raúl Pellegrín es vamos a decir, es un joven producto de su tiempo, que vivió, luchó, amó y murió de manera vertiginosa. Nace en el año 58, por lo tanto, toda su infancia en Chile es durante los años 60, que sabemos que significaron una serie no sé si de transformaciones, pero de crecimiento abrupto, ¿no es cierto? Por un lado de las clases trabajadoras y por otro lado de agudización de la contradicción de clase. Entonces eso es lo que él ve en la infancia, influido por una familia de larga data de orientación anarquista, comunista, socialista, en distintos periodos de Chile, digamos. Uno de los abuelos de Raúl Pellegrín fue relator de la constituyente obrera, que fue abortada por Alessandri en el año 24. El otro abuelo de Raúl Pellegrín fue fundador del Partido Socialista y estuvo exiliado por los eventos en el ataque a la FECH en el año 1920. Estuvo exiliado en Buenos Aires, el otro abuelo de Raúl Pellegrín. Y los papás de Raúl Pellegrín, militantes comunistas también, partieron a la Cuba revolucionaria en el año 60, un año después de haber triunfado la revolución. Acudieron al llamado de la revolución a profesionales por Cuba, digamos. Los profesionales habían abandonado, profesionales burgueses habían abandonado la isla y Cuba hace un llamado a los comunistas del mundo a colaborar con la revolución, y ahí parten los jóvenes arquitectos Raúl Pellegrín Arias y Judith Friedman Bolosky a colaborar con la revolución. Entonces, este niño nace en ese mundo, digamos. Y a los 15 años, como a todo Chile, un 11 de septiembre le cambia la vida, ¿no es cierto? Ve cómo son asesinados, desaparecidos los amigos de sus papás, sus compañeros mismos de las juventudes comunistas. Se ven obligados a asilarse en una embajada a finales de septiembre y parten a Alemania, un exilio en el cual en los primeros meses tuvieron que vivir en un campo de refugiados en Alemania occidental. Entonces vivían en un campo de refugiados donde los otros refugiados eran refugiados de la órbita soviética. Por lo tanto, estos además eran discriminados por comunistas en el campo de refugiados. O sea, una locura. Y luego toda la solidaridad con Chile y el dolor de no poder colaborar, digamos, con la lucha contra la dictadura en estos primeros años y siendo muy joven. Y siendo así de joven, alrededor de los 17 años, toma rumbo la familia Pellegrín, nuevamente toma rumbo a la isla de Cuba,
y Raúl ingresa a la Escuela Militar Antonio Maceo y se forma como oficial militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, junto a, por supuesto, un gran número de compañeros que acudieron a ese mismo llamado, la llamada tarea militar, ¿no es cierto? Y luego parte a sus 19, 20 años, a los 20 años, 19 tenía todavía, parte a Nicaragua, a una misión especial que le encomendó el comandante Fidel Castro a todos estos jóvenes chilenos y uruguayos, principalmente del Partido Comunista, pero también del Partido Socialista y del MIR, a unirse al Frente Sur de Nicaragua, que estaba, según lo que les explica Fidel mismo la noche antes de partir, estaba pariendo una revolución y necesitaba que se distrajeran las fuerzas militares de la dictadura hacia el sur para que desde este pudieran conquistar Managua. Por lo tanto, el rol que juegan los chilenos ahí es esta distracción hacia el sur. Por lo tanto, toda la fuerza aérea, etcétera, se va contra el Frente Sur, y ahí es donde destacan, bueno, Raúl Pelegrín, pero también destacan muchos otros combatientes que luego combatirían en Chile, digamos, contra la dictadura. Y de esos oficiales que estaban en Nicaragua, se eligen a los 5 primeros combatientes que van a ingresar a Chile para participar de la formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que nace, por un lado, de toda esta experiencia de revolucionarios exiliados, formados militarmente en Cuba, fogueados en Nicaragua, ¿no es cierto? Pero también de la experiencia más importante, que es la del pueblo chileno resistiendo con lo que tuviera, pero nunca arredrando las banderas de la dignidad, ¿no es cierto? Ahí tenemos primero la imagen imborrable del presidente Allende en La Moneda, y luego los primeros 10 años de terror en que, por muy diezmado y muy golpeado que haya estado, el MIR logró siempre mantener alguna llama, ¿no es cierto?, de esperanza y dignidad, hasta que en el año 1983, el 14 de diciembre, con la voladura de las torres que dejan a oscuras a la zona central de Chile, se estrena en sociedad, vamos a decirlo así, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del cual, por decisión del Partido Comunista, que es el partido que es la base de esta apuesta armada, decide que Raúl Pelegrín sea el jefe en este momento, aparato militar llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese es Raúl Pelegrín antes de convertirse en el comandante José Miguel, en Rodrigo, etc. Y lo que viene después, digamos, es la vida más conocida, vamos a decir, la obra de Raúl Pelegrín, que tiene que ver con la manera en que condujo a miles de chilenos y chilenas de una valentía que ya nos quisiéramos hoy, con una audacia propia de lo más profundo de nuestras raíces patrióticas y nacionales. Hoy que la derecha nos ha tratado de robar la patria, creemos que es importante recuperarla porque es nuestra patria, o no es la patria de ellos, es súper sencillo. Y bajo ese contexto, ¿no es cierto?, es que Manuel Rodríguez emerge como héroe nacional, y tomando de Manuel Rodríguez además lo mismo que hablaba Catón, lo mismo que hablaba el Che, lo mismo que hablaba Robespierre, que es audacia, audacia y más audacia, ¿no es cierto? Entonces esta conducción de Raúl Pelegrín de que siempre había que ser audaz, que había que ser creativo, que había que dar los golpes por donde no se esperara, que había que esconderse a plena luz, etcétera, etcétera, etcétera. Considerando lo difícil que es, y esto cualquiera que haya estudiado algo de ciencias militares lo sabe, lo difícil que es desarrollar una vanguardia en la retaguardia del enemigo. Porque Chile, al ser un país urbano, la retaguardia, el ejército, digamos, sus grandes fuerzas están en la ciudad. Por lo tanto, crear una guerrilla urbana en esas condiciones es más difícil aún, ¿cierto? Es conocido dentro de la maestría para el disfraz que tenían muchos de ellos, ¿cierto? Lo importante que eran los ayudistas peluqueros, barberos, estilistas, maquilladores, etcétera. Ayudistas, con la valentía que significa ser ayudista. Y bueno, y eso construye un poco
no me gusta hablar de leyenda, pero sí la historia de este héroe popular que es Raúl Pelegrín, que condujo con valentía y audacia la resistencia en uno de los momentos más oscuros de nuestra patria, y la condujo no solamente con audacia y valentía, sino que también con disciplina y con un profundo sentido de honestidad revolucionaria, ¿cierto? No, tenemos la suerte de no haber escuchado jamás, y lo hemos escuchado a muchas personas, pero de Raúl Pelegrín nunca hemos escuchado que se haya robado plata, que fuera curado, que fuera drogadicto, no sé, que le pegara a las mujeres. Todas esas cosas que sabemos que muchos revolucionarios adolecen, y por la cual muchos se caen, la rectitud que él demostraba hacia su tropa, digamos, también la derramaba, digamos, la derramaba hacia todos. Por lo tanto, el sello del rodriguismo está muy, muy, muy ligado a Raúl Pellegrini. Esa es un poco una Bien. sintética biografía de Raúl. Pero, Claro. disculpa. Mi- Mira, yo había pensado en esta entrevista, yo tenía tres puntos principales que eran sus inicios, su formación y su despertar político. Pero tu introducción, si bien concisa, es bastante completa. En ese sentido, me salto esos tres puntos. Mira, eh, antes que ingresaran los compañeros a Chile para tomar el frente, se dice que hay un periodo de discusión de los compañeros comunistas que estaban siendo entrenados en función de dar idea y forma a este proyecto. ¿Ya? Eh, ¿Y qué rol tuvo ahí Raúl? Porque se habla mucho de que fue importante, fue clave en el debate de conformar este proyecto, de darle una idea al proyecto, y después termina como de frente, como se conoce. ¿Qué rol tuvo ahí? Lo que pasa es que dentro de la escuela, los militares tienen especialidades. Y la especialidad de Raúl era político. Ya. Esa es la especialidad que tomó en la escuela militar, ¿cierto? Él y otros, digamos. No todos. Era artillero, no sé qué, este era político. Eh, entonces, había ahí un estudio, un aprendizaje, una preparación mucho más profunda del arte militar en lo político, ¿no es cierto? No solamente la guerra abierta o el enfrentamiento, sino que todas las condiciones que llevan a. Y dentro del grupo bueno, que estuvo primero en la escuela juntos y luego en Nicaragua, estos temas se discutían. Imagínense ustedes, no sé, una barraca llena de cadetes que van a estar, que además están exiliados y que escuchan Radio Moscú, no sé qué. O sea, están ahí, pues es de lo que hablan, digamos. Entonces, ahí hay un rol que yo creo que lo más importante es que el frente, perdón, que los oficiales formados en Cuba le aportan la profesionalización a los intentos, no los intentos, a las expresiones todavía rudimentarias, pero con sello alto en voluntad, que habían en Chile. Entonces, este rol, estas conversaciones, esto jugar a imaginar cómo sería la sublevación nacional, cómo sería, qué tendría que pasar en tal lugar, en tal otro, etcétera. Claro, le vienen a aportar que en el fondo, bueno, para eso necesitamos esto. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esto? Ah, ok, hay que conseguir esto. Ya. Ese tipo de cosas que son más que la voluntad espontánea que puede tener un militante de, no, mira, vamos a salir 3 personas más y vamos a ir a hacer un rayado que diga abajo la dictadura. Bien, súper bien. Pero esa es una acción. Entonces yo creo que lo que aporta estos oficiales es no la acción, sino que todas estas acciones van a dar este resultado, ¿cierto? Y ahí se conforma un poco lo que se llama bueno, la política que se discute el ala militar, pero también todo el espacio político, que es la rebelión popular de masa, que es lo que plantea el Partido Comunista a partir del pleno del 80, ¿cierto? Y dentro de eso
la adaptación como más táctica, que tiene que ver con lo que debería, bueno, hay gente que creemos que casi que sucedió, pero lo que debería haber sucedido en el año 86, ¿no es cierto? Que es esta sublevación nacional, Mm, que es un paso más arriba dentro de la rebelión popular de masa. claro. Otro elemento que está también ligado a Raúl es la concepción que él tenía sobre el jefe revolucionario. Se dice que él tenía una capacidad bastante grande de escuchar, ¿cierto? Estaba en toda la actividad o gran parte de la actividad, ¿cierto? En la escuela con los milicianos, en la escuela con los migrantes. Eh, Al parecer hubo escuelas en que él estaba ahí como alumno, nadie sabía que era él. Eh, Esa idea del jefe revolucionario que está ahí en primera línea, viene a romper un poco la tradición de la izquierda en general, ¿cierto? Sin, sin desmerecer que en la izquierda, en los partidos sociales, siempre hubo compañeros que estaban ahí, pero como que le entrega, le agrega un plus, ¿cierto? A la construcción de esta fuerza nueva. Yo creo que sería quizá un poco más cuidadoso en el sentido de que más que viene a romper, yo creo que es un poco una de las pruebas que determinan si se inscribe o no en esta liga de superhéroes populares que nosotros tenemos y que no saldrán en los cómics, pero que existen. Creo que Allende asume el liderazgo de la primera línea de una manera, bueno, mítica e histórica. El caso de Miguel, lo mismo. Si nos vamos más abajo, el caso de Alberto Camus en el Partido Socialista, lo mismo. Eh, por lo tanto, creo que Raúl Pellegrín llega más bien a tomar la posta de esos grandes líderes que ha tenido la izquierda chilena y que no podemos dejar de recordar por lo que nos molesta de lo otro, ¿cierto? Eh, bueno, si nos vamos más atrás, lo mismo, Recabarren, o sea, es gente que los liderazgos de la izquierda chilena siempre han estado muy cercanos al pueblo y a su gente. Eh, el caso que sí creo que por el cual puedo un poco aceptar más esa hipótesis tiene que ver con que el ejemplo del que se nutre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es en Chile la digna resistencia en la moneda con Allende y el GAP, los 10 años de resistencia del MIR durante el horror más horror, pero también, y esto es fundamental, por algo se educaron donde se educaron. El ejemplo de Fidel Castro es insuperable para estos jóvenes revolucionarios de los años 70. Fidel es En, el hombre. en ese sentido, me parece, como, tal como tú dices, que Raúl da cuenta, por ejemplo, del ejemplo de Arnoldo Gamún, por ejemplo, como tú lo nombraste, Miguel, qué sé yo, los tenía en alta consideración, al parecer. Absolutamente. Y no Conocía su solo, historia. y no solo Raúl, y no solo Raúl. O sea, el Frente Patriótico, si bien fue una organización que inició como un aparato armado del Partido Comunista de Chile, nunca, desde su inicio, nunca jamás hizo o cayó en esa trampa que los compañeros y compañeras de mayor edad conocen también, que es comunistas contra miristas, por ejemplo. Claro. Nunca, Y, nunca y- hubo esa discusión al interior del frente. Luego, después, cuando el frente eran los viejos y estaba el Ujú, Lautaro, que eran más jóvenes, ¿no es cierto? ujú, Como para poner así Mir frente al Lautaro, tampoco. Eh, con los socialistas, Carlitos Godoy, ujú, tampoco. ujú. Compañeros de armas. Entonces ahí sí hay una cosa como importante en cuanto a que sí, Raúl, pero también es, como digo en todo momento, digamos, ese es un sello que trasciende al liderazgo. Yo creo que ahí también hay una clave de un buen liderazgo, ¿no es cierto? Que trasciende el pensamiento, la ideología, a lo que piensa exclusivamente el líder de la organización. Y en ese sentido, eh, puede ser,
puede ser que haya también recibido la influencia de los compañeros con los cuales se encontró en Nicaragua, donde también el arco político, la colonia, por decirlo así, chilena en Nicaragua era variopinta, digamos, heterogénea, desde el MIRA, Partido Socialista, MAPU, Abs- CERI. Claro, y me parece que ese liderazgo también, esa forma, por ejemplo, de comportarse con sus compañeros y con los demás combatientes de otros partidos políticos, seguramente lo recibió precisamente de allí, digamos. Así Es decir, es, se nutrió de los compañeros combatientes en Nicaragua. así es. Quizá habían Claro. estado un poco antes que él, digamos. Y bueno, y el ejemplo de Nicaragua también es súper decidor. Recordemos que esa escena con la cual todos alguna vez hemos soñado, que es entrar a nuestra capital liberada, ¿no es cierto? Arriba de un jeep, de un tanque, de toda la gente. Eso, estos cabros lo vivieron, po. Lo vivieron en Nicaragua. Entraron a la Managua liberada. Esa imagen de La Habana liberada en el 59, bueno, ellos entraron en Nicaragua liberada en el 79. Y el Frente Sandinista tenía tres tendencias. Eran tres tendencias: obrerista, GPP y tercerista, creo que era el otro, ni me acuerdo. Tercerista era el de Daniel. Eh, pero en un momento en que la guerra estaba ya, el pueblo estaba alzado, y si el pueblo se alza sin una estructura que lo soporte, en Chile sabemos muy bien lo que pasa, porque pasó hace muy poco. Entonces el Frente Sandinista dice, listo, o sea, aquí nos dejamos de pelear, nos ponemos todos para lo mismo, y ahora es el Frente Sandinista, y la unificación del sandinismo fue lo que permitió el triunfo de la revolución. La guerra del Salvador, hay compañeros chilenos que están hoy sus cuerpos desaparecidos en El Salvador, que lucharon por la liberación del Salvador. El Salvador era lo mismo, habían 5 partidos que formaban distintas organizaciones, armadas, no armadas, un poco más o menos, hasta que se unifican, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional unifica todos los esfuerzos. Entonces esta concepción de frente también va un poco por ahí, ¿no es cierto? Es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde igual todos caben. Y eso, bueno, las milicias rodriguistas es como lo que más cuenta da de eso, porque uno en la milicia podía ver, no eran militantes de la Jota, eran milicianos, y los milicianos generalmente Eran pobladores, Claro. podían entrar por la ventana, como se dice. sin militancia. Exacto. Y seguramente el hecho, por ejemplo, como tú nombrabas al Frente Sandinista, las tres tendencias que lo constituyeron, me parece, tengo entendido que la unidad de ellos se dio en el año 1974. 5 años después hace la revolución. Por lo tanto, eso debe haber constituido un impacto tremendo en nuestros compañeros combatientes en Nicaragua, de Chile. Claro. Es decir, que si fue posible en Nicaragua y estaba siendo posible en El Salvador, podría ser bastante posible también en Chile. Yo creo que... Eso fue lo eh, mismo que vieron los gringos, sí, hay que decirlo. mira, Sí, sí. claro, claro, sí, todas las Eso cosas fue lo sí, que vieron los gringos y dijeron, no puede haber otro Nicaragua en Chile. claro, claro. Yendo un poquito más hacia adelante, el pensamiento de Raúl, ¿cierto? Se podría decir que se plasma un poco en el documento del rediseño, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene ese documento? Me parece que por lo corta que fue la experiencia, ya cuando uno ve los procesos históricos, digamos, en su larga duración, es súper importante analizar todo lo producido, todos los escritos, etcétera, en su contexto, ¿no es cierto? Y el contexto del año 87, que es donde se escribe el rediseño, eh, da cuenta de un contexto en el cual hay un desengaño muy grande con el partido, porque finalmente la interpretación que hace el partido del año 86 es distinta que la que hace el Frente del año 86. El partido en el fondo lo que ve es una derrota, y el Frente lo que ve es un año en el cual, si bien no cayó el dictador, la espectacular, nunca lo agarraron, liberaron a Carreño 3 meses después en Brasil, un éxito. Entonces el rediseño, Raúl dice, bueno, podemos hacer 2, 3, 4, 1000 carreños, pero no se trata de hacer 1000 carreños. Se trata de cómo cada carreño, por decirlo así, influye en
la situación política nacional, nos ayuda a acumular fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el rediseño es un documento complejo, es un documento que da cuenta de un momento complejo y de una persona en un momento complejo. Yo creo que eso es lo primero que hay que tener en la cabeza cuando uno aborda el texto del rediseño, ¿cierto? Recordemos además que 2 años después se iba a caer el muro, o sea, también es todo un momento muy, muy, muy complicado. Y no es por hacer diferencias etarias, pero esto lo está escribiendo un muchacho de 28 años, igual, 29 años. O sea, veo que aquí ninguno tiene 29 años, No. entonces sabemos lo que es, digamos, todo lo que uno sabe en ese momento, piensa en ese momento, aprende después, lo que enseña la vida, lo que deja de enseñar, etcétera, etcétera. Las pasiones, etcétera. Entonces, creo que el rediseño hay que mirarlo así. Mirado así, con toda esa mirada incluida, me parece que efectivamente es un texto muy interesante porque aborda los defectos o problemas que hubo en la organización política revolucionaria para enfrentar a la dictadura. Y nos puede dar claves de cómo no organizarse por un lado y de cómo sí organizarse por otro. Entonces creo que ahí hay una cosa importante. Es un texto que hace mucho hincapié en la importancia de la militancia, del militante más que el militar, digamos. En el fondo, cuando se alcanza la técnica militar, ya se alcanza, ya un poco lo mismo que digo, se pueden hacer muchas operaciones, pero no se trata de eso. En ese mismo sentido, el Frente con sus acciones, con su audacia, fue adquiriendo su propia identidad. Y el pueblo, los trabajadores lo fueron haciendo propio, ¿cierto? Y esa misma mística, ese mismo respeto, ¿cierto? Como que constituyó un elemento nuevo dentro de la izquierda, ¿cierto? Y se empieza a hablar de rodriguistas y de rodriguismo, ¿sí? Como una nueva entidad. ¿Sí? Eh, ¿Cómo definía Raúl esos dos conceptos? Creo que, bueno, eso es un poco lo que encierra el rediseño por un lado y creo que también varios pasajes del texto de la Guerra Patriótica Nacional. Pero principalmente si tuviéramos que ponerlo como en algo para que los compañeros y compañeras que se sienten parte del movimiento revolucionario lo pudieran asemejar a algo, lo más parecido al espíritu del rodriguismo es el espíritu del hombre nuevo. O sea, tiene que ver mucho voy a ponerlo en súper sencillo, pero con ser buena persona, ¿no es cierto? O sea, el rodriguista no puede ser ladrón. El rodriguista no puede andar curado tomándose el sueldo. El rodriguista no le puede pegar a la mujer o al hijo. Estoy poniendo ejemplos adaptados a los 80, ¿no es cierto? Hoy, y eso es un poco lo que conversaremos más adelante, pero hoy ese rodriguismo se actualiza en los nuevos tiempos también. No quizás como forma de organizarse, pero sí como espíritu ideológico o forma filosófica de conducirse, ¿no es cierto? Y creo que sobre esa base de ese hombre nuevo, de ese hombre bueno, hombre nuevo, mujer buena, mujer nueva, el rodriguismo agrega un sentimiento de amor muy profundo por la patria, entendida la patria como el lugar que habitamos, ¿no es cierto? Al cual pertenecemos y el cual nos pertenece también. Este concepto de patria es humanidad, como diría José Martí, o la patria es el hombre, como diría Ali Primera, la patria es el hombre y la mujer, como diríamos hoy actualizando los conceptos. Pero el rodriguismo también se nutre mucho de eso, mucho del Santiago no es Chile, ¿no es cierto? De Chile tenemos que recuperarlo, de querer el lugar donde uno habita y de luchar por él. Y creo que la tercera, que es
la que es la más entretenida, es que el rodriguismo siempre se tiene que obligar a ser audaz, siempre. Y no solo en lo militar, no es solo hacer bombas caseras con latas de durazno, no es solo, eh, qué sé yo, atravesar una casa rodante para atentar contra Pinochet, escaparse en helicóptero. Sí, todo eso es audacia, por supuesto, pero un poco el espíritu del rodriguismo es cómo podríamos lograr que esa audacia se traslade a los otros ámbitos de la política, porque la política no es solo lo militar. Entonces, ¿cómo trasladamos esa audacia en el actuar hacia las protestas callejeras, hacia el actuar en los espacios donde actuamos? Y no me refiero a la picardía, si no es Pedro Urdemales, aunque puede ser a veces, pero no es la picardía mala. Es cómo organizados podemos ser más vivos que el enemigo. Claro. Y tener la audacia de decir, no, si se puede, weón. Vístete mujer si nadie se da cuenta, dale nomás. Y nadie se da cuenta. O sea, como, no sé, disfrazarse de policía, ir a rescatar a un compañero que le pegaron un balazo en la cabeza y lo salvan. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo vaya a hacer eso? Pero también la audacia de que la acción política no es ir y colgar un paco y ponerlo en la plaza, sino que ir y robar un camión de pollo y repartir pollo. ¿No es cierto? O sea, es audacia. Eso es una audacia política. Entonces creo que esos son los conceptos más importantes, el hombre bueno y nuevo, la mujer buena y nueva, el amor por la patria y la audacia. Creo que son los tres conceptos más potentes. Y en ese hombre nuevo y mujer nueva incluyo, por supuesto, porque es una organización política, la importancia, vuelvo y repito, de la militancia, ¿no es cierto? Del ser un buen militante, un buen compañero, un buen militante con el hermano al lado, ¿no es cierto? Recordemos que en el frente se trataban entre ellos de hermanitos, así se decían, hermanito, hermanita. Hay una concepción de familia, ¿no es cierto? De mucho amor entre los militantes. Así es. Y esa audacia obviamente se demostró con creces durante las protestas populares entre el año 83 y 86. Es decir, la audacia, por ejemplo, de las milicias populares rodriguistas, digamos, esa consecuencia, por ejemplo, de atacar primero y retroceder después, se demostró con creces acá, digamos. Y el amor, por supuesto, por la patria y el pueblo que habitamos, por el terreno. Y esa audacia no era que, nos llegó la orden el comando central en la Victoria para atacar aquí en Maipú. No, 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 no. La audacia, la gracia. Yo más chico se lo pregunté a uno de los 5 compañeros que llegaron al principio. Llegaron Raúl Pellegrín, el Caballito, bueno, y 3 compañeros que están vivos. Y le pregunté al Caballito, al otro compañero que ya falleció, y le dije, ya, pero caballo, dime, ¿quién era el que decía, no, vamos a hacer esta wea loca y no sé qué? ¿Quién era? ¿Era Raúl? ¿Eras tú? ¿Era la gente del partido? ¿Quién era? Y algún me dijo, eran todos, weón, eran todos. Era la orden. La orden es, haz la wea más loca que se te ocurra, pero que funcione. O sea, era como una orden ser creativo. Entonces, esa audacia de las milicias, del trabajador que es, no sé, electricista de obra y vive en el Cortijo, se le ocurrió a él. No es que se le ocurrió a Volodia en Moscú. Y ahí hay una clave que después lleva a otros problemas, pero eso es trascender, digamos. No eran órdenes de la comandancia, hacer así como hagan esto. No, era ya aquí el Mauda, el más pulento en el fondo. Entonces, como que también tiene la gracia de que es choro ser choro, ¿cierto? El 5 de octubre del 88 está marcado por el plebiscito del sí y el no, y también está marcado por un pacto interburgués, ¿cierto? Que impone una salida política y que a raíz del triunfo del no, los partidos burgueses de la concertación han impuesto la idea de que la democracia se conquistó con un lápiz y un papel. Pero resulta que 16 días después del plebiscito,
el Frente irrumpe con la Guerra Patriótica Nacional y se toma 4 poblados: Huichipillahuen, La Mora, Aguas Claras y Los Queñes. En este último, en Los Queñes, cae Raúl y cae Tamara, ¿cierto? Pero aparte de eso, tiene una significancia central en el contexto en que se da, porque por un lado estaba esta salida pactada, ¿cierto? Y por otro lado el frente irrumpe a contrapelo de esa salida pactada. Y, y la irrupción del GPL tenía como finalidad denunciar lo que iba a suceder, ¿cierto? Que el régimen de Pinochet se iba a consolidar, los pilares del modelo también, qué sé yo, y la cosa iba a quedar intacta. Años después, con la revuelta popular del 2019, ¿cierto? Esa revuelta popular va justamente en contra de la transición, ¿ya? En contra de este pacto, ¿ya? Y pareciera ser que como que hay una conexión entre la irrupción de la GPN, ¿cierto? Y lo que decía el pueblo hace 5 años atrás. Eh, ¿Cómo crees tú que, o sea, por qué es posible esa conexión a pesar de que han pasado como 30 años, 35 años desde los Queñes, ¿cierto? Desde la irrupción del GPN, con el estallido o, digamos, con esta revuelta popular que se da? ¿Cómo es posible que el tiempo una de alguna forma estos dos hechos? Yo creo que hay que separar, digamos, la parte, el accionar del frente, por decirlo así, en 3 partes distintas. Uno tiene que ver con el análisis que hace el frente del plebiscito. Y no del plebiscito, sino que de la transición. O sea, el frente hace el análisis correcto, absolutamente correcto, y eso es lo que se demuestra en el estallido, de que lo que había era un pacto y que las condiciones económicas se iban a mantener igual, las condiciones sociales también, el modelo neoliberal se iba a profundizar y además, otro pequeño detalle que también lo profetizan, la naciente democracia se iba a encargar de desarticular y destruir cualquier expresión de rebeldía popular, ¿no es cierto? Ahí estamos, hay una conexión directa y la conexión directa se da porque el frente tenía razón, punto. O sea, el análisis del frente era correcto. De ese análisis, desprender la guerra patriótica nacional es una discusión que me parece súper interesante de dar, siempre volviendo a lo que dije de en qué momento se escribe la guerra patriótica nacional, ¿no es cierto? Porque con el diario del lunes cualquiera, pero no es lo mismo la guerra patriótica nacional enfrentada a la dictadura que enfrentada a la transición, que enfrentada a la caída del muro o no la caída del muro también. O sea, recordemos que todo esto se mueve en un enclave geopolítica también. El Frente Patriótico logró, por ejemplo, que cuando se da la separación del partido, lo lógico es que los cubanos hubieran mantenido el apoyo al partido y el Frente logra mantener una relación, digamos, con los cubanos ahí. Y eso no es de menor importancia. Pero claro, la Guerra Patriótica Nacional nace de ese contexto, sin tener la bolita de cristal. Aún así, me parece interesante de dar esa discusión porque sí creo que la Guerra Patriótica Nacional tiene muchos aspectos que son absolutamente correctos y creo yo centrales en lo que podría ser una propuesta de alternativa revolucionaria para Chile. El tercer como eje de análisis tiene que ver con la implementación de la Guerra Patriótica Nacional. Y dentro de esa implementación, el debut que significó esta irrupción en estos 4 pueblos. Ahí es importante y
Acaban de despedir a la ministra del Trabajo en Cuba por falta de autocrítica. Creo que la verdad es revolucionaria y ahí es importante hacer la autocrítica de, primero, el Frente lo que planteaba era que el plebiscito iba a ser un fraude y que iba a ganar el sí. Por lo tanto, la Guerra Patriótica Nacional iba a tener esa mecha que prendiera la llanura, ¿cierto? Y no la tuvo. De hecho, la fecha para la irrupción era el 5 de octubre. Pero salieron los milicianos y estaba todo el mundo celebrando. O sea que, ¿cómo vamos a irrumpir con rabia contra el fraude si la gente está celebrando que se acabó la dictadura? Entonces ahí el frente se enfrenta, valga la redundancia, pero se enfrenta a una situación coyuntural, ni siquiera táctica, coyuntural, súper compleja. Ahí dicen, digamos, que Raúl se lo tomó con Andina nomás, porque iba a hacer, se cagó de la risa, sí, salgan a marchar con los fusiles, todos desfilen, viva la democracia, está bien, pues sí, hay que celebrar con el pueblo, si el pueblo no se equivoca. Y si se equivoca, prefiero equivocarme con el pueblo. O sea, como por ahí. Pero eso no significa que la Guerra Patriótica Nacional se había abordado. La verdad que el contexto cambia con el triunfo del no, cambia absolutamente. Se pone en otras formas, en otras relaciones, en otros ánimos de las personas, ¿cierto? Me decía un compañero que durante los años más difíciles de la dictadura, a él nunca le faltó casa para conseguir, él trabajaba en logística. Entonces, siempre podía conseguir una casa, una ayudista, lo que sea, conseguía una casa. A partir de marzo del año 90, nunca más le prestaron una casa. Y eran los mismos compañeros. Y es mucho menos arriesgado prestar una casa en el 90 que en el 87. Pero ya el ánimo no era ese. ¿Cómo la prestaron aquí? No, si ya lo de los fierros ya fue, ¿cachai? Entonces, ese ánimo nacional, con el asesinato de el líder e ideólogo de todo este plan a los 15 días de inaugurado, digamos, claro que lo pone en una situación muy complicada, muy complicada. Y ahí, si queremos extendernos en los latigazos de culpa, podemos decir que una de las características que también desgraciadamente comparte Raúl con el resto de los liderazgos chilenos anteriores es la dependencia del líder. Porque efectivamente, al ser asesinado Raúl, el frente empieza a ir en una espiral totalmente influido por el ambiente, pero hubiera sido muy distinto si el líder hubiera estado ahí. No vamos a hacer política ficción, pero sin duda el golpe que significó el asesinato de su máximo dirigente fue un golpe, si no mortal, al menos muy inhabilitante para el frente como organización naciente.